Saludos, estimados estudiantes. En la clase de hoy comenzaremos con el estudio de la fisiología del aparato respiratorio. Entre las funciones del aparato respiratorio, la principal es el transporte de oxígeno hacia los tejidos y de CO2 hacia el ambiente. Esa es la función principal, tomar ese aire de la atmósfera y llevarlo hasta el tejido pulmonar para que se intercambien estos dos gases. Pero no solo el intercambio de gases es la única función del aparato respiratorio. Tenemos, entre otras funciones, la producción de voz gracias a la acción de la laringe con los pliegues vocales. La comunicación a través de esa producción de voz y feromonas, la termorregulación gracias a que el aire inspirado es calentado por transferencia de calor dentro de las vías respiratorias, sobre todo aquellas vías donde no se hace intercambio gaseoso, y ese aire es expirado con la temperatura del cuerpo, entonces permite perder calor en casos sobre todo de ejercicio intenso o en casos de golpes de calor. Asimismo, tiene como función el metabolismo de algunas sustancias, la protección de sustancias presentes en el aire inspirado como el polvo, tóxicos, microorganismos. También tiene una función importante en la micción, defecación y parto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, fíjense en la imagen de la derecha. Tenemos una vaca en pleno parto. En el momento que se produce la expulsión del feto, ocurren compresiones de los músculos, compresiones de la cavidad abdominal gracias a los músculos de la prensa abdominal. Pero ellos no trabajan solos. La cavidad torácica aumenta su presión para ayudar a la compresión de estos músculos abdominales. ¿Y cómo lo hace? Con el cierre de la glotis a nivel de la laringe y contracción de los músculos de la expiración. Eso produce un aumento de la presión intratorácica que se traslada hacia la cavidad abdominal y ayuda a la expulsión del feto. Eso no solo en el parto, sino también en la micción y en la defecación, en esas actividades que requieren un aumento de la presión intraabdominal. Fíjense aquí en la termorregulación, como el aire inspirado entra, en este caso a 22 grados centígrados, va a las vías respiratorias y luego regresa y puede salir, bien sea o por cavidad nasal o por cavidad oral, como en el caso del perro. En ese caso es un perro que está acalorado y está jadeando, entonces utiliza la cavidad oral también para la expiración. Y entonces fíjense que el aire expirado sale a 38 grados centígrados, que es la temperatura corporal normal en esta especie. Entonces, de esa manera le resta calor al cuerpo a través de las vías respiratorias. Antes de continuar con la fisiología del aparato respiratorio, es bueno que repasemos un poco la parte anatómica. Entonces, tenemos algunas consideraciones anatómicas importantes. Primero, debemos conocer cómo está dividido el aparato respiratorio. Tenemos una porción de conducción, una porción respiratoria y un mecanismo de bombeo. ¿Qué es esto? Una porción de conducción es todo ese sistema de conductos que permiten el paso de aire desde la atmósfera hasta el tejido alveolar o pulmonar, la parte respiratoria, y desde esta hacia la atmósfera nuevamente. La porción respiratoria es aquella parte terminal, ¿verdad?, del tejido respiratorio, donde se va a dar el intercambio gaseoso con la sangre. Y el mecanismo de bombeo son todas aquellas estructuras que permiten la entrada y salida del aire de los pulmones, porque el aire no sale por sí solo ni entra por sí solo. Necesita una bomba que lo fuerce a entrar y lo fuerce a salir, como si fuese un fuelle, que cree unas fuerzas de succión, ¿sí?, y de expiración, de expulsión, para que el aire pueda entrar y salir. Entonces, tenemos en el mecanismo de bombeo
La base ósea del tórax, que serían las vértebras torácicas, las costillas con sus cartílagos costales y el esternón. Además de esa base ósea tenemos las estructuras que los mueven, que son los músculos. Entonces tenemos, recuerden de anatomía, los músculos de la inspiración y los músculos de la expiración, ya lo vamos a ver. Además de eso, el resto de estructuras que forman parte de la cavidad torácica. Entonces, en la porción de conducción tenemos una parte externa y una parte interna. Entonces, en la parte externa tenemos cavidad nasal, nasofaringe, laringe y tráquea. Aquí en la imagen estaría aquí en esta parte la cavidad nasal, ya esto sería faringe, nasofaringe, laringe y tráquea. Entonces fíjense cómo el aire en la cabeza entra por la parte dorsal y luego en la faringe cruza hacia ventral y se cruza con el tracto digestivo, ¿sí? Cruza hacia ventral, por eso la faringe actúa como una válvula y alcanza la cavidad laringe y luego va hacia la tráquea. La parte interna de la porción de conducción ya implica entonces lo que se encuentra dentro de los pulmones, que serían los bronquios, los bronquíolos y el tejido pulmonar como tal. La porción respiratoria es la parte terminal de las vías respiratorias y está representada por los bronquíolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos pulmonares. Entonces tenemos los bronquiolos respiratorios con los conductos alveolares aquí, sacos alveolares y cada uno de los alvéolos pulmonares. Entonces aquí es donde se da el intercambio gaseoso. Fíjense que los bronquiolos están rodeados por musculatura lisa que le da vuelta a toda la circunferencia de cada uno de esos bronquiolos. Entonces, en la estructura histológica, bueno, tenemos que desde la tráquea hasta los bronquios poseen cartílagos. Esos cartílagos en la tráquea son abiertos y ese espacio donde falta cartílago está cerrado por un músculo liso, que es el músculo traqueal. Entonces, ese músculo liso le permite a la tráquea disminuir un poco su diámetro en determinados momentos que este músculo se contraiga. Ese músculo liso se ubica en la superficie dorsal de la tráquea. El epitelio que tapiza estas vías respiratorias es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado y tiene entre sus células unas células especiales que son las caliciformes, que son estas que vemos aquí más oscuras, que son las que producen moco. Si se fijan aquí, entonces esto sería tráquea, estos serían bronquios, hasta que llegamos a bronquiolos, ¿sí? Pero no bronquiolos respiratorios. Hasta aquí, hasta bronquiolos, tenemos entonces placas cartilaginosas que ayudan a mantener el diámetro de la luz de estas estructuras. Luego vienen los bronquiolos respiratorios. La diferencia es que no tienen cartílago, no tienen células caliciformes, o sea, la imagen del epitelio de estos bronquiolos respiratorios no tiene estas células oscuras que vemos aquí. Y el músculo liso es circunferencial, o sea, rodea completamente los bronquiolos respiratorios. El aparato o mecanismo de bombeo, como les decía, está compuesto por el esqueleto de la cavidad torácica, serían las vértebras torácicas, las costillas, los cartílagos costales y el esternón. Y todos los músculos asociados. Entonces, según la disposición de los músculos y su relación con las costillas, entonces pueden ser inspiradores o expiradores. Por ejemplo, es bueno que tengamos esta imagen aquí a la derecha. Fíjense, este es un corte del esternón. Estamos viendo el esternón por la superficie dorsal. Y fíjense que aquí hay unos músculos que conforman en conjunto el transverso torácico y que van desde la superficie dorsal del esternón hasta cada unión costocondral.
Cuando ese músculo se contrae, acerca al plano medio las costillas. Entonces, ese músculo es un músculo de la expiración, porque va a reducir el diámetro del tórax y va a forzar el aire a salir de los pulmones. Ahora, si vemos en las otras imágenes, tenemos músculos serratos dorsales craneal y caudal, serrato ventral del tórax, el mismo músculo oblicuo abdominal externo actúa como un músculo de la expiración forzada. El recto torácico es de la inspiración, pero de todos el más importante es este señor que está aquí, que es el músculo diafragma. Es el músculo que tiene una mayor participación en la respiración. Aparte de esto, es importante que tengamos en cuenta o que conozcamos bien que dentro del tórax hay dos sacos pleurales. Estos dos sacos pleurales son como que si yo en un esqueleto de un tórax, introduzca dos globos inflados, ¿verdad? Llenos con aire. Entre esos globos yo voy a colocar los pulmones y voy a hacer presión hacia ellos. Entonces los pulmones, es como si los pulmones se invaginaran hacia el interior de los globos y con ellos arrastran parte del globo que los cubre y queda una parte del globo por fuera y entre ambas partes pues estaría el aire. Eso es más o menos para que tengan una idea de cómo funcionan los sacos pleurales. Entonces esto que tenemos aquí es una imagen de los sacos pleurales. Este es un caso patológico donde entró aire al saco pleural, entonces el pulmón se colapsó. Pero sirve para que entiendan bien qué es lo que pasa. Dentro de un saco pleural lo único que hay es líquido pleural y en una pequeña cantidad, por eso se dice que es un espacio virtual. Entonces, el hecho de que allí haya muy poca cantidad de líquido y que ese saco pleural esté cerrado, que a él no pueda entrarle aire ni más líquido a menos que sea en condiciones patológicas, eso hace que en estado normal, como lo vemos aquí, cuando el tórax aumente su diámetro, cuando las costillas se desplacen hacia afuera y hacia adelante durante la inspiración, dentro de ese saco se va a crear una presión negativa que va a tender a succionar aire, pero ese aire no va a entrar al saco, sino que va a entrar a los pulmones que están invaginados dentro del saco. Eso es, yo siempre les ponía mi ejemplo a los estudiantes de anatomía que es como si nosotros estuviésemos masticando chicle e hiciéramos una bomba, ¿verdad?, de chicle, pero hacia adentro. Estamos succionando, haciendo una presión negativa. Lo mismo hacen los sacos pleurales con los pulmones. Por eso es que los pulmones se mantienen expandidos y por eso es que cuando el tórax cambia su diámetro, aumentando o disminuyendo, hace que el aire entre o salga de los pulmones. Si nosotros perforamos el tórax, por ejemplo, en un paciente, generalmente pincher, yorkshire, esos perritos pequeños falderos, que llegan con heridas por mordedura, con perforación de uno de los lados del tórax. Entonces, cuando nosotros hacemos esa perforación, automáticamente el aire atmosférico tiende a entrar a la cavidad. Entonces entraría al saco pleural, que inicialmente lo que tenía era un poquito de líquido, ¿sí? Unos pocos ml. Entonces entra aire y se pierde esa presión negativa, se pierde ese vacío y entonces el pulmón, ¿qué hace? Colapsa, como lo vemos aquí en esta imagen. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta, es importante que tengan en cuenta que la cúpula de esos sacos pleurales llega hasta la entrada del tórax. Eso quiere decir que una herida a este nivel, en el cuello, muy cerca de la entrada del tórax, pone en riesgo la integridad de estos sacos pleurales y eventualmente, si esa herida afecta el saco pleural, pues va a entrar aire allí y el animal no va a poder respirar. Entonces, como les hablaba, los músculos pues son inspiradores, expiradores, dependiendo de su disposición y su configuración. Entonces, retomando lo que es el diafragma, que es el músculo más importante de la respiración,
Recuerden que el diafragma se encuentra unido al techo, a las paredes y el piso de la cavidad torácica, separándola de la cavidad abdominal. Esto que estamos viendo aquí es el diafragma desde un punto de vista caudal, ¿sí? Delante de esa imagen estaría el tórax. Entonces fíjese cómo él se une a la parte lumbar, ¿sí? Inicial de la parte lumbar, específicamente los cuerpos de las primeras vértebras lumbares, tiene una unión al arco costal desde la octava hasta la última costilla, dependiendo de la especie, ¿sí? Con un borde carnoso, y tiene un centro tendinoso. Entonces, ¿cómo funciona él? La musculatura de inserción, ¿verdad?, costal y lumbar se contrae durante la inspiración. Al contraerse esa parte carnosa, entonces se va a aplanar el diafragma. Entonces, este diafragma que aquí está en reposo, ¿verdad?, es convexo hacia la cavidad torácica, se vuelve menos convexo y se desplaza caudalmente. ¿Qué hace eso? Eso va automáticamente a aumentar la cavidad torácica en sentido caudal. Entonces va a hacer el mismo efecto que hacen las costillas cuando se alejan del plano medio y se dirigen hacia adelante. Va a aumentar la capacidad de la cavidad torácica, pero como están los sacos pleurales y allí no puede entrar aire, entonces ese aire va a entrar directamente a los pulmones. Aquí nuevamente para que vean, ¿verdad?, los sacos pleurales. Tenemos un paciente canino en decúbito supino. Tenemos los sacos pleurales, que serían estos que ustedes ven coloreado aquí en amarillo. Hay uno derecho y uno izquierdo. No se comunica uno con otro, ni ninguno de ellos se comunica con el exterior. Entre los sacos pleurales tenemos al corazón, los grandes vasos y estructuras que pasan por allí, como la tráquea y el esófago. Si se fijan aquí, me pueden entender un poco mejor lo que le dije de los dos globos que se introducen dentro de un esqueleto del tórax, ¿verdad? Entonces, lo que ven en la línea negra sería la pared del globo. Entonces, fíjense cómo ella sigue aquí y se continúa en el punto donde yo les digo que el pulmón se invaginaría hacia el interior del globo. El espacio blanco que ven aquí sería el aire que está dentro del globo, pero que en el caso del saco pleural lo que hay es unos pocos ml de líquido. Entonces, en este espacio hay una presión negativa fuerte que hace un efecto de succión para que el pulmón se llene, ¿sí? Entonces el aire entra por la tráquea, ¿verdad? Y entonces en vez de pasar a los sacos pleurales, va a pasar al interior de los pulmones. Okay. Cuando hablamos de ventilación, entonces nos estamos refiriendo al volumen de aire que el animal inspira o expira durante la respiración. Esa ventilación va a depender de las necesidades metabólicas del animal. Por ejemplo, no es lo mismo la ventilación en este caballo que va al galope o al trote que la de este caballo que está en reposo. Entonces, si el animal hace un ejercicio intenso, sus tejidos, sobre todo el tejido muscular, va a demandar más oxígeno y más energía. Y para producir energía necesita oxígeno a través del ciclo de Krebs. Entonces, el sistema nervioso autónomo activa el aparato respiratorio para aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, ese animal va a respirar más rápido y entonces su ventilación va a ser mayor, su volumen de aire inspirado va a ser mayor. Cuando el animal cae en reposo, disminuye la demanda de oxígeno a nivel de los tejidos, entonces la respiración va a ser mucho más pausada, va a disminuir esa frecuencia respiratoria porque ya la demanda aumentada cesó, ya la demanda tisular es mucho menor. Ok, entonces yo les decía que el diafragma era uno de los músculos más importantes
es el más activo durante la respiración. Entonces, los movimientos del diafragma tienen dos fases. Una fase activa, que es cuando se contrae el borde carnoso de ese diafragma para aumentar entonces la cavidad, el tamaño de la cavidad torácica. Y luego, en la expiración, simplemente ese borde carnoso se relaja y el diafragma tiende a desplazarse nuevamente hacia adelante. Eso está muy relacionado también con la capacidad elástica de los pulmones, que tiende a llevarlos a un tamaño reducido, ¿sí? Se estiran o se distienden con la acción que ejerce el diafragma y la pared costal sobre ellos, y luego cuando se relajan esos músculos, el pulmón con su elasticidad tiende a regresarlos a la posición normal. Entonces, el proceso activo es la contracción del diafragma para aumentar la capacidad de esa cavidad, y el proceso pasivo es la relajación del diafragma, que hace que los pulmones vuelvan a su tamaño normal y el aire salga de los pulmones. Ese proceso pasivo es ayudado por la presión de las vísceras abdominales, ¿sí? Entonces, las vísceras que están en el abdomen están haciendo presión hacia el diafragma. Recuerden que en íntimo contacto con el diafragma está el hígado, está el vaso, ¿sí? Parte del estómago también. Entonces, la presión de esas vísceras abdominales va a ayudarlo entonces a regresar a su posición normal. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque así como ayuda, puede causar problemas. Por ejemplo, un aumento del volumen abdominal, como en una gestación muy numerosa, una ascitis, que es acúmulo de líquido a nivel abdominal, una torsión gástrica, que aparte del problema cardiovascular que ocasiona, produce una dilatación del estómago que causa compresión. O sea, todos los procesos patológicos que aumenten el volumen abdominal, entonces van a empujar ese diafragma cranealmente y me van a impedir el proceso activo, o por lo menos van a disminuir su efecto, porque entonces el diafragma va a tener problemas para desplazarse caudalmente, o el animal va a tener que hacer un mayor esfuerzo inspiratorio, ¿verdad?, para vencer esa fuerza que está ejerciendo la presión abdominal. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la inervación del diafragma. Aquí lo tenemos, este nervio que vemos por aquí es el nervio frénico. El nervio frénico se ramifica justo por la superficie craneal del diafragma y es quien le va a dar la inervación necesaria para sus movimientos. Entonces, para la inspiración necesitamos que las costillas se muevan hacia afuera y hacia adelante, o sea, se alejen del plano medio y se dirijan cranealmente. Si ustedes piensan en la anatomía de las costillas, todas las costillas son curvadas caudalmente, o sea que el borde craneal de una costilla es cóncavo y el caudal es convexo. Y la cabeza de la costilla está dirigida craneomedialmente. Eso hace que cuando el animal produzca movimientos o realice movimientos inspiratorios, la costilla pueda rotar sobre su articulación con las vértebras. Entonces rota cráneo lateralmente. Entonces el movimiento que se va a dar es hacia adelante y hacia afuera, aumentando el diámetro de la cavidad torácica. En la expiración ocurre todo lo contrario. El movimiento de las costillas va a ser en sentido caudomedial. Si es hacia atrás y hacia adentro, entonces ese movimiento me va a reducir el diámetro del tórax y entonces va a empujar ese aire que está aquí dentro de los pulmones hacia afuera, ¿sí? Entonces en la inspiración ese movimiento hacia afuera de las costillas y hacia craneal aumenta esta cavidad y va a empujar el aire hacia adentro de los pulmones. Y en la expiración el acercamiento de esa pared costal al plano medio va a hacer que el aire salga hacia afuera. Entonces yo les hablaba que dentro de los sacos pleurales hay una presión negativa.
¿Por qué? Porque lo que hay es una pequeña cantidad de líquido. Entonces cuando el tórax se mueve hacia afuera o hacia adentro, crea un aumento de esa presión negativa. Esa presión dentro de los sacos pleurales se mide en centímetros de agua. Lo normal al final de la expiración son 5 centímetros de agua. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Unos pulmones, el mediastino, ¿verdad? Que es el espacio entre los dos sacos pleurales. Esto sería la cavidad pleural, que recuerden, y les repito como siempre, que ahí solo hay líquido pleural. Entonces, recordar que los sacos pleurales son cerrados. Cuando esto aumente su diámetro, como esto está cerrado y no permite la entrada de aire, el aire va a entrar a los pulmones, haciendo una fuerza de succión. Cuando el diámetro de esta cavidad aumenta, entonces la presión aquí es más negativa y eso es lo que hace que el aire entre aquí a los pulmones. Dentro de los alvéolos, durante la inspiración, se crea un cambio de presión que hace que la presión en inspiración sea menos 1 centímetro de agua y durante la expiración más 1 centímetro de agua. O sea, la presión es positiva al final de la expiración y durante la inspiración es negativa. ¿Qué hace esto? Cuando la presión negativa de la pleura, ¿verdad?, aumenta porque aumenta el diámetro de la cavidad torácica, esa fuerza se transmite hacia el interior del tejido pulmonar. Entonces, esa presión que se transmite dentro del alvéolo es negativa, es menos 1. Eso hace que el aire que está afuera en la atmósfera entre a las vías respiratorias. Entonces, esa presión que nosotros medimos dentro de la pleura, de la cavidad pleural, dentro de los alvéolos, siempre se mide en función de la presión atmosférica que se considera 0. ¿Sí? Entonces, si la presión afuera es 0 y adentro es negativa, va a tender a succionar el aire hacia el interior de los pulmones. Entonces, fíjese que en la inspiración, ¿verdad?, al principio tenemos 0 milímetros de mercurio. Aquí en esta imagen usaron milímetros de mercurio, pero normalmente se mide en centímetros de agua. Entonces, 0, a medida que avanza la inspiración, o sea que la cavidad torácica se expande y aumenta la presión negativa, entonces se hace menos 1. Cuando entra el aire vuelve a 0. Y entonces cuando se da la expiración, que comienza a reducir el diámetro de la cavidad torácica, entonces se hace positiva, ¿sí? Entonces la presión es mayor aquí dentro que en el aire atmosférico, entonces eso hace que el aire salga, ¿sí? Cuando termina de salir ese aire, entonces la presión se hace nuevamente 0. Ok, entonces tenemos una presión negativa que rodea los pulmones, que es la presión de la pleura, y tenemos una presión que puede ser negativa o positiva dependiendo del momento del ciclo respiratorio dentro de los alvéolos. Entonces hay una diferencia de presiones entre la pleura y entre los alvéolos y esa se conoce como presión transpulmonar. Entonces esa diferencia de presión entre los alvéolos y la pleura. Y esa es la presión necesaria para que los pulmones sean insuflados. Entonces, los sacos pleurales le aportan una presión negativa al tejido pulmonar y entonces esta presión negativa se traslada hacia los alvéolos y hace que el aire entre. ¿Sí? Entonces, si vemos en la imagen de la derecha, tenemos la presión intrapulmonar, que sería esta, y la presión de los sacos pleurales, que sería esta línea que va aquí, ¿sí? Presión intrapleural, presión intrapulmonar. Entonces, durante la inspiración y la expiración, entonces todo este valor que está aquí, toda esta presión que está entre la pleural y la pulmonar es la presión transpulmonar, ¿sí?
esa diferencia de presión entre la pleura y los alvéolos que permite que el aire entre. Aparte de las presiones, ¿verdad?, que hacen que el aire se mueva hacia adentro o hacia afuera gracias a la acción de los músculos del aparato de bombeo, también ese movimiento de aire va a estar determinado por la compliancia, que también se conoce como distensibilidad o elasticidad pulmonar. Esa distensibilidad o compliancia está determinada por la fuerza elástica del tejido pulmonar y la fuerza de tensión superficial. Entonces, el tejido pulmonar tiene capacidades elásticas. Si ustedes se fijan, cuando realizamos una necropsia y abrimos el tórax, el pulmón tiende a colapsarse, ¿sí? Se vuelve mucho más pequeño de lo que es en el animal vivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se perdió la presión negativa, que era la que hacía succión sobre el pulmón y mantenía una determinada cantidad de aire en el interior, así el animal esté muerto. Si el tórax está intacto, se mantiene, por esa presión negativa, se mantiene cierto volumen residual de aire dentro de los pulmones. Entonces, como el pulmón tiene tejido elástico, esa elasticidad hace que cuando uno le elimine la presión externa, la presión negativa externa, él tienda a volver a un tamaño mucho menor. Entonces, la cantidad de tejido elástico y su relación con el tejido colágeno va a determinar qué tan distensible o no sea ese pulmón. Además de esas fuerzas elásticas, hay una fuerza de tensión superficial que vamos a ver más adelante, que actúan a nivel de los alvéolos, que entonces también ejercen presión allí que afecta a esa distensibilidad. Entonces, las fuerzas de tensión del tejido pulmonar van a hacer tensión hacia adentro, ¿sí? Como lo vemos en la imagen de la derecha. El pulmón va a tender a hacer tensión hacia adentro, a tender a encogerse, por decirlo así. Y la pared torácica, junto con los sacos pleurales que tienen presión negativa, entonces van a tender a hacer tensión hacia afuera. Por eso es que cuando abrimos el tórax y entra aire, el pulmón tiende a colapsarse. Y en el animal intacto, en el tórax intacto, el pulmón va a tender a mantenerse distendido. ¿Por qué? Porque el tórax, junto con los sacos pleurales, no va a permitir que colapse por esa presión negativa que hay allí. Entonces, esa tensión la van a hacer las fibras de elastina. Pero como el pulmón también tiene fibras de colágeno, entonces recuerda que el colágeno es inextensible, entonces el colágeno va a determinar qué tanto se va a distender. Eso quiere decir que si el colágeno aumenta en ciertas condiciones patológicas, entonces le va a aportar rigidez a ese pulmón y va a disminuir su distensibilidad. Entonces, en ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, que favorecen una proliferación de tejido colágeno, entonces van a reducir esa capacidad de distensión pulmonar, como eso se conoce como un proceso de esclerosis. La fuerza de tensión superficial que les mencioné, que también actúa sobre la distensibilidad, está ejercida por las moléculas de agua que tapizan el interior de los alvéolos. En el interior de los alvéolos hay cierta cantidad de líquido que es producido por unas células llamadas células claras, y ese líquido hace una interfase con el aire, entonces crea una tensión superficial, y esa tensión superficial de las moléculas de agua tiende a colapsar los alvéolos, ¿sí? Porque las moléculas de agua que están allí tienden a cohesionarse y a atraerse y a colapsar ese alvéolo pulmonar. Entonces, para que eso no pase, existen unas células llamadas neumocitos tipo 2
que producen una sustancia llamada surfactante alveolar. ¿Sí? Esto que vemos aquí, estos circulitos rojos, son los que representan al surfactante alveolar. Entonces, ese surfactante es una sustancia que se interpone entre el aire y el líquido que tapiza el epitelio alveolar para evitar que ocurra el colapso. Entonces, el surfactante alveolar está producido por esos neumocitos tipo 2, ¿sí? que forman parte de ese tejido de los alvéolos y que aparece en determinado momento de la gestación. Entonces, esa sustancia tiene varios componentes. El principal y el más importante para el efecto surfactante es el dipalmitoilfosfatidilcolina, es un fosfolípido. ¿Sí? Recuerda que los fosfolípidos tienen una parte hidrófila y una parte hidrófoba, entonces que va a permitir establecer un equilibrio en la interfase agua-aire. Además de eso, tiene proteínas B y C que son hidrófobas y que tienen que ver con la distribución de los lípidos a ese nivel, y proteínas A y D que son hidrófilas y que tienen entre sus funciones la protección contra agentes infecciosos. Además de estas sustancias, también se encuentran iones como los del calcio. El surfactante alveolar aparece al final de la gestación y se relaciona, o sea, su aparición con los niveles de cortisol plasmático fetal. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un paciente con amenaza de parto prematuro, podemos inducir la producción de surfactante alveolar administrando corticoides. Por eso que en humanos se utilizan corticoides a partir de cierta época de la gestación para favorecer la maduración de los pulmones en individuos que tienen amenaza de parto prematuro. Entonces, como vemos en la imagen de la derecha, en este caso en humanos, este bebé nació prematuro y si se fijan bien, el tórax está hundido en la parte craneal. Eso es porque nació sin la presencia o la maduración pulmonar, sin la presencia de surfactante alveolar. Entonces, los alvéolos están colapsados y él, por más esfuerzo inspiratorio que haga, no va a poder forzar ese aire a entrar a los alvéolos, porque los alvéolos están colapsados por la presencia de líquido y aire sin ese surfactante que haga que evite que las moléculas de agua se atraigan y colapsen el alvéolo. Entonces, en esos casos se puede administrar surfactante alveolar de manera artificial. Entonces, ¿qué es importante de esto? Conocer de esto. Primero, que se produce en un momento determinado de la gestación, generalmente cuando ya ha pasado el 85% del periodo de gestación, aparece el surfactante alveolar. Y algo importante es que la respiración, una respiración profunda, ayuda a la liberación y distribución de ese surfactante. Entonces, en animales anestesiados por un periodo muy prolongado y en traumatismos torácicos, se produce una disminución y una mala distribución del surfactante. ¿Por qué? Porque el animal anestesiado no respira de manera profunda. Entonces, el anestesista tiene que estar pendiente de ventilar cada cierto tiempo de manera profunda para que se siga produciendo y distribuyendo ese surfactante alveolar. Y en los casos de traumatismos torácicos, porque los pacientes con dolor a nivel del tórax pues tienden a hipoventilar, o sea, van a hacer respiraciones poco profundas, respiraciones que no mueven bien el tejido alveolar, y entonces ese surfactante va a fallar en ciertas partes. Entonces se puede producir
una atelectasia pulmonar en varias zonas del pulmón, que es el colapso de la parte alveolar. Okay, entonces hablemos de la capacidad que tienen los pulmones y las vías respiratorias para albergar ese aire que entra, ¿verdad? Entonces, si se fijan, podemos dividir esas vías aéreas en un espacio anatómico muerto y un espacio alveolar, muerto alveolar, ¿sí? Y un espacio alveolar. Entonces, tenemos el espacio anatómico muerto, que es aquel espacio o aquella parte de las vías aéreas que no realiza intercambio gaseoso, o sea que va desde los hollares, ¿sí? Pasando por la tráquea hasta los bronquiolos, ¿sí? Justo antes de los bronquiolos respiratorios. Entonces, fíjense, el espacio muerto iría desde aquí, vamos a suponer que aquí estarían los hollares, la cavidad nasal, faringe, laringe, ¿verdad? Tráquea. Y llegamos hasta los bronquiolos terminales. De allí en adelante son bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos, que sería el espacio respiratorio, ¿sí? Pero de ese espacio respiratorio hay un espacio muerto alveolar, que es ese espacio representado por aquellos alvéolos que en determinado momento no están funcionando, bien sea por disminución del flujo sanguíneo o interrupción del flujo sanguíneo por alguna condición. Pero generalmente, o sea, en un individuo sano, ese espacio muerto alveolar es 0. Entonces podemos hablar de un espacio muerto anatómico, representado por esas partes de las vías aéreas que no hacen intercambio gaseoso, y un espacio muerto alveolar que generalmente es 0 en un animal sano y que está representado, como les decía, por esos alvéolos que no tienen flujo sanguíneo en determinado momento y que no realizan intercambio gaseoso. Entonces podemos hablar de un espacio muerto fisiológico, que no es más que la suma del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar, que, como les digo, casi siempre es 0. Podemos hablar de un volumen tidal o corriente, que no es más que el aire que normalmente entra y sale durante una respiración normal. Entonces, ese volumen tidal o corriente no es más que la suma del volumen alveolar más el volumen del espacio muerto. Podemos calcular entonces el volumen por minuto, que sería ese volumen tidal, ¿verdad?, multiplicado por la frecuencia respiratoria. Entonces, con ese valor, entonces podemos saber qué tanto aire entra y sale de las vías respiratorias en un minuto. Entonces, ese volumen minuto va a estar alterado o determinado por el volumen tidal y por la frecuencia. Entonces, en un determinado paciente tenemos un aumento de la frecuencia respiratoria y eso va a hacer que aumente el volumen minuto, ¿sí? Entonces, también puede ser un aumento del volumen tidal y eso va a aumentar entonces el volumen minuto. Entonces, fíjense, cuando un animal tiene un golpe de calor, él necesita aumentar su frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para termorregular, ¿sí? Para inspirar aire a temperatura ambiente y expirar aire a temperatura corporal para perder calor. Ese intercambio de temperatura se realiza generalmente en el espacio muerto. Entonces, en ese caso, para termorregular, entonces el individuo recurre al aumento de la frecuencia respiratoria. Si por el contrario el animal tiene hipotermia, entonces no debe perder temperatura, o sea, el intercambio o el contacto del aire con la mucosa respiratoria debe ser mínimo
para que no pierda calor. Entonces allí el cuerpo recurre a un aumento del volumen tidal. Entonces van a ser respiraciones más pausadas, pero más profundas. Entonces va a haber mayor contacto del aire con los alvéolos para aumentar el intercambio gaseoso, aumentar el aporte de oxígeno y obtener energía que va a ser traducida en calor, ¿sí? Entonces, en hipotermia se aumenta el volumen de aire que entra, el volumen tidal, para aportar más oxígeno y producir calor. Y en hipertermia, como el golpe de calor, entonces aumenta la frecuencia, no la profundidad de las respiraciones, sino la frecuencia respiratoria para que entre más aire y entre en contacto con las vías respiratorias y le reste temperatura al cuerpo. Cuando el individuo produce la expiración, que sale el aire de los pulmones, siempre queda una cantidad de aire que no puede ser expulsado a menos que sea con una expiración forzada. Entonces, esa cantidad de aire se conoce como volumen residual o capacidad funcional residual, que es igual a 45 ml por kilo. Hay otro valor que generalmente se usa para evaluar la capacidad de los pulmones, que es el índice volumen de espacio muerto entre volumen corriente. O sea, ¿qué tanto de ese volumen que entra queda en el espacio muerto? ¿Qué porcentaje? Entonces, en los perros se ha determinado que es aproximadamente un 33%, pero en en bovinos y equinos es alrededor del 50 a 75%. Eso quiere decir que en esta especie entra una mayor cantidad de aire a los alvéolos que en estas, ¿sí? Entonces va a haber un mayor aprovechamiento de oxígeno aquí que aquí, o un mayor intercambio gaseoso. Entonces, ya saben, es una diferencia, ¿verdad? O es el porcentaje de aire que se queda aquí, ¿sí? Con respecto al aire inspirado. Póngase, entran 100 ml de aire, entonces 33, en el caso del perro, 33 se quedan aquí en las vías respiratorias que forman el espacio muerto, y el resto, los 67 ml restantes, van hasta los alvéolos para realizar el intercambio gaseoso. Entonces, como les había comentado antes, ¿cuál es la función del espacio muerto? La hidratación y la termorregulación. Hidratación, ¿gracias a qué? En el epitelio de las vías respiratorias hay unas células llamadas células claras que producen líquido, ¿sí? Producen una secreción acuosa que hidrata la superficie epitelial. Además de eso están las células caliciformes que forman un moco protector de esa superficie epitelial, ¿sí? Y bueno, la termorregulación, que como ya lo hablamos anteriormente, es el intercambio de temperatura entre el aire inspirado y las vías respiratorias, entonces para disminuir la temperatura corporal. Cuando hablamos de flujo de aire, de ventilación, tenemos que hablar de resistencia al flujo de aire. Así como hablamos de resistencia al flujo sanguíneo en el aparato cardiovascular, aquí también hay una resistencia que se opone al flujo de aire. Entonces, cuando el aire circula por un sistema de conductos, a medida que esos conductos se hacen más estrechos, entonces va a haber una mayor oposición a ese flujo. El aire va a rozar con la superficie epitelial de esas vías aéreas y va a sentir resistencia al paso. Entonces, esa resistencia es producida por las vías aéreas y en un 60% está representada por la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Entonces, cuando se requiere un aumento del flujo de aire,
porque se requiere aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, los animales, dependiendo de la especie, recurren a estrategias como, por ejemplo, en el canino y en el bovino se recurre a la cavidad oral, ¿sí? Entonces se produce lo que se conoce como un jadeo. Entonces, en estas especies el aire, aparte de entrar por cavidad nasal, entrar y salir también lo va a hacer por cavidad oral. Eso es porque la cavidad nasal tiene una determinada resistencia al flujo y si se necesita aumentar el paso y la velocidad del aire a través de ella, pues ella no tiene mucha capacidad de expandirse, ¿sí? De hecho, lo único que puede realizar la cavidad nasal para aumentar su capacidad es la vasoconstricción del tejido eréctil que tiene allí. Entonces, en ese caso, pues se recurre al uso de la cavidad oral, que disminuye muchísimo la resistencia al flujo. Pero eso no es el caso de los equinos. Recuerden que el paladar blando de los equinos es muy largo, que incluso se tiende a introducir en la cavidad laríngea. Entonces, en los equinos no es posible la entrada de aire a través de cavidad oral. Entonces, en los equinos se recurre a la dilatación de los hollares. Si ustedes comparan los hollares de un equino con los de un bovino y los de un perro, pues los del equino son sumamente dilatables y los de estas dos especies no, prácticamente no se pueden dilatar. Entonces, los hollares del equino sí, y gracias a la musculatura de los hollares pueden dilatarse enormemente, y aparte de eso, el tejido vascularizado de la cavidad nasal pues sufre vasoconstricción para aumentar la capacidad de esa cavidad. Ok, de las vías respiratorias en conjunto, entonces el 80% de esa resistencia se debe a las vías respiratorias hasta un diámetro superior a 2 a 5 milímetros, o sea, hasta allí, más o menos hasta los bronquiolos, ¿sí? Desde los hollares hasta allí. Y el 20% de la resistencia se debe de los bronquiolos hacia los alvéolos. Entonces, esa resistencia al flujo de aire disminuye en la inspiración. ¿Por qué disminuye en la inspiración? Recuerden que se aplica una presión negativa sobre el pulmón, la cavidad torácica se distiende y entonces se hace tensión sobre el tejido elástico, ¿sí? Sobre los tabiques interalveolares. Entonces eso hace que aumente el diámetro, ¿verdad?, de las vías respiratorias y se reduzca la resistencia al flujo de aire. En el caso de la broncoconstricción, entonces aumenta la resistencia al flujo de aire. Recuerden que los bronquios tienen tejido muscular liso que en determinado momento puede ser estimulado y se puede contraer para disminuir el diámetro de esos bronquios. Entonces, esa disminución del diámetro hace que aumente la resistencia al flujo de aire. El diámetro de los bronquios puede verse modificado por la acción del sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo simpático utiliza sus neurotransmisores, que son la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina es la que principalmente actúa allí. La adrenalina que llega a los pulmones es producida en la médula adrenal y llevada a la circulación sanguínea para llegar hasta los pulmones, ¿sí? La noradrenalina, liberada también en el sistema nervioso autónomo simpático por las terminales nerviosas postganglionares, también tiene efecto sobre los receptores de las fibras musculares lisas de los bronquios. Esos receptores son de tipo beta 2 adrenérgicos. Entonces, cuando la adrenalina o la noradrenalina se unen a esos receptores beta 2, el efecto va a ser broncodilatación, ¿sí? Si se acuerdan de la clase
de aparato cardiovascular, la adrenalina produce generalmente vasoconstricción en los órganos no críticos, no vitales. Pero aquí, fíjense que produce broncodilatación. Claro, en una reacción de lucha o huida, se va a producir broncodilatación para que el animal pueda respirar, pueda captar todo el oxígeno necesario para poder oxigenar la musculatura, que se produzca energía y la energía suficiente para correr y salvar su vida. En el caso del sistema nervioso autónomo parasimpático, el neurotransmisor es la acetilcolina, que se une a receptores muscarínicos de las fibras musculares lisas de los bronquios, y el efecto va a ser broncoconstricción o broncoespasmo, ¿sí? Entonces, ese broncoespasmo va a ser un mecanismo de protección. ¿Cómo? Cuando inhalamos una sustancia dañina, tóxica, o como el polvo, entonces se van a estimular receptores traqueobronquiales que viajan vía nervio vago al sistema nervioso central, y la señal de respuesta va a salir hacia los pulmones a través del sistema nervioso autónomo parasimpático, produciendo una broncoconstricción o broncoespasmo para evitar que sigan ingresando partículas dañinas a los pulmones. Existen sustancias que también pueden actuar sobre los receptores de las fibras musculares de los bronquios. Entonces, hay fármacos beta bloqueantes que producen broncoespasmo, como los que se utilizan para reducir la frecuencia cardíaca. Entonces, como efecto adverso, pues tienen esto, que producen broncoespasmo. La histamina y los leucotrienos, liberados por células inflamatorias, cuando hay procesos infecciosos a nivel pulmonar o procesos alérgicos, también van a tener un efecto broncoconstricción, van a producir broncoespasmo. Hay fármacos agonistas de los beta adrenérgicos como el salbutamol, que se utiliza en casos de asma, en casos de broncoconstricción, para producir broncodilatación. También el óxido nítrico, liberado vía nervio vago, produce una broncodilatación. Las vías aéreas también están sometidas a un efecto de compresión dinámica. Las vías aéreas o respiratorias extratorácicas, que serían desde la cavidad nasal hasta la tráquea en su porción cervical, están sometidas a una presión externa que es positiva, y la presión interna intraluminal es negativa con respecto a esa presión externa. Entonces, en la inspiración, la presión intraluminal va a ser negativa, va a ser menor que la atmosférica, y esas estructuras van a tender a colapsar. Un caso típico es la hemiplegia laringea en el equino. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En el equino, la laringe está inervada por dos nervios llamados laringios recurrentes, que parten o se originan del vago, pero a nivel de la cavidad torácica se devuelven hasta el cuello y llegan a la laringe. Resulta que el laringio recurrente izquierdo, en ese recorrido pasa alrededor de la aorta ascendente, y aparentemente el calor y el movimiento producido por los latidos del corazón producen atrofia y disfunción de este nervio. Entonces se paraliza el lado izquierdo de la laringe. Los músculos abductores, ¿sí?, que llevan los cartílagos aritenoides hacia el lateral, están relajados, están flácidos por la ausencia de inervación de ese lado. Entonces se produce una flacidez, un descenso de esos cartílagos, de ese cartílago aritenoides izquierdo, relajación del pliegue vocal, y eventualmente podría vertirse el ventrículo lateral o sacúlo laringio. Entonces, esa flacidez produce asimetría. Fíjense cómo aquí el proceso corniculado del cartílago aritenoides derecho está siendo llevado hacia la izquierda,
producto del descenso del cartílago aritenoides del lado izquierdo. Además de eso, la flacidez de ese pliegue vocal del lado izquierdo produce una obstrucción parcial de las vías respiratorias. Ese pliegue vocal va a vibrar y va a producir una obstrucción mecánica para la entrada de aire, entrada y salida. Entonces, aparte de eso, pues, aparte del descenso y la flacidez de ese pliegue, el hecho de que la musculatura esté flácida hace que al ser la presión intraluminal menor que la atmosférica, la laringe tienda a colapsar. Eso es lo que se conoce en el campo como síndrome del caballo roncador. En las vías respiratorias intratorásicas ocurre lo contrario. Recuerden que todo lo que está dentro del tórax está sometido a una presión negativa ejercida por la presión intrapleural. Entonces, en este caso, durante la expiración, la presión externa es positiva y la interna, la intraluminal, es menor que la pleural, ¿sí? Porque se está ejerciendo presión sobre esas vías. Entonces, durante la expiración, esas vías van a tender al colapso, sobre todo la tráquea en su porción intratorácica. Eso ocurre mucho en los perros de raza pequeña, tipo Poodle, Yorkshire, Pinscher, que tienen una debilidad en el cartílago que forma los anillos de la tráquea y de los bronquios. Y entonces eso, más esa presión externa mayor que la intraluminal durante la expiración, es una combinación para que colapsen esas vías respiratorias intratorácicas. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima clase.